Antes de todo lo que viste en la televisión, antes de los escándalos, los titulares, las denuncias y las teorías, hubo una niña. Una chica de barrio con una historia como muchas otras, pero con un destino completamente distinto. Su nombre completo era Natacha Yait. Nació el 13 de agosto de 1977 en San Fernando, una localidad del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde chica se la describía como alguien muy inquieta, creativa y con un carácter fuerte. No era de quedarse callada. Tenía esa mezcla entre carisma y rebeldía que si alguna vez conociste a alguien así, sabes que no pasa desapercibida. Imagínate a una nena que no tenía miedo de decir lo que pensaba, aunque no le gustara a nadie. Esa era Natacha. A veces eso la metía en problemas, pero también fue lo que más lejos la llevó. Su familia era de clase trabajadora. Creció en una casa humilde y desde muy joven supo que si quería algo iba a tener que salir a buscarlo por su cuenta. Estudió en una escuela pública y como muchas chicas de su generación empezó a trabajar desde muy chica para ayudar en su casa. A los 17 años quedó embarazada de su primer hijo, Antonella, a quien tuvo muy joven. Esta parte de su vida no fue fácil. Las cosas con la familia del padre de su hija no funcionaron y eso la empujó todavía más a buscar una salida que le diera independencia. Y en esa búsqueda es donde empieza todo lo que vendría después. No era solo una mamá joven. Era una mujer que sin saberlo iba a meterse en un mundo donde las luces brillan, pero también pueden quemar. Sus primeros pasos en los medios. En los años 90, Natacha empieza a probar suerte como modelo, pero no en las grandes agencias, sino en pequeños boliches, desfiles locales y casting tras casting, donde muchas veces no había ni contrato ni pago asegurado. Ella misma lo dijo en varias entrevistas. Me abrí camino sola a los codazos. No tenía contactos, pero tenía hambre de lograrlo. En 1999 llegó a un programa que la haría conocida por primera vez, Mar de Fondo, un ciclo conducido por Alejandro Fantino. Ahí, Natacha participaba como parte del staff femenino, algo así como la chica sexy del programa. Y aunque su rol era secundario, supo destacarse con sus respuestas filosas, su humor picante y esa energía que te guste o no, no podías ignorar. ¿Viste esas personas que tienen una especie de imán con la cámara? Bueno, eso era ella. Natacha sabía cómo provocar, cómo entretener y cómo hacer que todos hablaran de ella. Ese fue el comienzo. A partir de ahí, Natacha empezó a aparecer en distintos medios, tanto en televisión como en revistas. Participó en programas de chimentos, hizo desfiles, se animó a posar para producciones subidas de tono, y aunque eso le abrió muchas puertas, también hizo que algunos la encasillaran muy rápido. Lo interesante es que Natacha nunca intentó desmentir esa imagen. Al contrario, la usó a su favor. Era provocadora a propósito. Jugaba con los estereotipos, pero al mismo tiempo dejaba en claro que detrás de esa figura explosiva había alguien que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Yo soy lo que ustedes no se animan a hacer, llegó a decir una vez en una entrevista. Y eso te dice mucho de cómo veía ella el mundo de los medios. En los 2000, Natacha decide hacer un cambio drástico. Se muda a España junto a su hija. Su objetivo era claro, probar suerte en Europa, donde quizás su imagen podría tener otra recepción. Y vaya si lo logró. En 2005 participó del reality show Gran Hermano VIP, una versión especial del popular programa donde compiten celebridades. Allí, Natacha fue una de las concursantes más llamativas. Su paso por el programa fue escandaloso, pero también estratégico. Se convirtió en una figura mediática en España, y eso la llevó a firmar contratos, hacer notas y seguir activa en el mundo del espectáculo europeo durante varios años. También en España nació su segundo hijo, Valentino, fruto de una relación con un hombre español del que se distanciaría tiempo después. Durante esta etapa, combinó trabajos en la televisión con shows en vivo, presentaciones como vedette, y también empezó a utilizar su popularidad para denunciar ciertos manejos turbios detrás de cámara. Pero todavía no era el momento, porque si hay algo que tenía Natacha, era información, y con el tiempo eso se convertiría en su mayor poder, y tal vez también en su mayor amenaza. En 2011 decidió volver a la Argentina, ya con más experiencia, más visibilidad y más historias en su espalda. Pero lo que encontraría en su país natal no sería lo que esperaba. Y es justo ahí, en su regreso, cuando empieza una etapa completamente distinta en su vida. Una etapa marcada por denuncias, amenazas, redes sociales y un poder que muy pocos se animaban a enfrentar. Cuando volvió a la Argentina en 2011, Natacha ya no era la misma. Era madre de 2 hijos, había pasado por realities, revistas, escándalos y contratos internacionales.
Pero lo que más había ganado era calle. Tenía esa mezcla entre experiencia y desconfianza que solo te da el haber estado expuesta demasiado tiempo a los medios. Desde que pisó tierra argentina de nuevo, su regreso no pasó desapercibido. Su presencia en los medios se volvió constante, y aunque algunos intentaron encasillarla solo como la mediática, Natacha tenía otros planes. Empezó a aparecer en programas de televisión como invitada, panelista ocasional e incluso con propuestas propias. Pero lo que más impactaba no era tanto lo que hacía en cámara, sino lo que decía, porque a diferencia de otros personajes del espectáculo, Natacha hablaba, y hablaba fuerte. No tenía filtro, no tenía miedo, y sobre todo no tenía jefes. A partir de 2015, su figura tomó un nuevo rumbo. Empezó a hacer denuncias públicas sobre lo que ella misma llamaba la doble moral del ambiente. Decía tener pruebas, nombres, conversaciones, y no dudaba en compartirlo. Así fue como se metió en terreno pantanoso. Empresarios, periodistas, figuras del fútbol, productores, nadie estaba a salvo. En muchos casos, esas denuncias estaban relacionadas con abusos de poder, corrupción y vínculos con redes que operaban en la clandestinidad. Y aunque algunos la tildaban de oportunista o delirante, otros empezaron a prestarle atención. Lo que decía no era menor. Y lo decía en vivo, con nombre y apellido, mientras muchos se quedaban callados o miraban para otro lado. Uno de los momentos clave fue su participación en el programa La Noche de Mirta Legrand, en marzo de 2018. Esa noche, frente a cámaras y en una mesa con políticos, periodistas y famosos, lanzó una advertencia que quedó marcada para siempre. Si me muero, por lo menos quiero que sepan, y esto lo dejo claro, yo no me maté, no me suicidé, nada. Quiero que sepan que fue esta mafia. Aunque muera en el intento, a mis hijos les va a quedar una madre que luchó por los derechos que nadie lucha, loco. Esa frase, que en ese momento pareció exagerada para algunos, con el tiempo se volvió profética. Porque desde ahí, todo se volvió más turbio. En 2018, el ambiente del espectáculo argentino vivió un quiebre. La actriz Thelma Fardín denunció públicamente al actor Juan D'Artés por hechos ocurridos cuando ella era menor, durante una gira con el elenco de Patito Feo. Este caso impactó al país entero y generó una enorme ola de apoyo hacia las víctimas. Y Natacha no se quedó afuera. Muy por el contrario, fue una de las primeras en sumar información delicada al tema. A través de su cuenta de Twitter, Natacha comenzó a compartir capturas, chats, nombres y advertencias sobre un entramado mucho más grande del que se veía en los medios. Habló de productores involucrados, de abusos encubiertos, de chicos que habrían sido víctimas en castings o eventos privados. Afirmó que existía una red muy poderosa que utilizaba su posición para manipular y explotar a menores. Y aunque su intención era dar visibilidad, sus publicaciones generaron polémica. Algunos la apoyaban y le pedían que dijera más. Otros la denunciaban por exponer sin pruebas. Lo cierto es que su cuenta se volvió una bomba de tiempo. ¿Viste cuando alguien tiene demasiada información y no sabes si eso es una bendición o una condena? Bueno, eso era exactamente lo que pasaba con Natacha. Uno de los casos que más ruido hizo fue el de una fiesta en el Club Independiente, donde supuestamente se ofrecía a menores a adultos influyentes. Natacha aseguró haber recibido mensajes anónimos con pruebas e incluso dijo que había entregado todo a la justicia. Entre los mencionados en los chats estaban figuras mediáticas y empresarios reconocidos, y aunque algunos medios la entrevistaron, otros directamente dejaron de invitarla. Su presencia se volvió incómoda, porque no seguía el guión, porque no obedecía, porque si la dejabas hablar, no sabías a quién podía terminar exponiendo. Y claro, cuando alguien empieza a hablar de cosas que no se dicen, cuando empieza a molestar al poder, empiezan los problemas. A partir de ese momento, Natacha empezó a recibir amenazas. Lo contó públicamente. Decía que la seguían, que le pinchaban el teléfono, que la presionaban para que no hablara más. Incluso tuvo episodios muy extraños con su cuenta de Twitter, donde sus posteos desaparecían o donde recibía mensajes privados intimidantes. Su hermano, Ulises Yait, también lo denunció. Dijo que había gente interesada en silenciarla, pero Natacha no se callaba. Al contrario, redoblaba la apuesta. Si me pasa algo no fue un accidente, repetía. Y lo decía con una seguridad que te dejaba helado, porque en el fondo parecía saber que estaba jugando un juego peligroso. También hablaba de cámaras ocultas, de pendrives con información confidencial, de audios guardados por si le pasaba algo. Todo eso generó un halo de misterio. ¿Era cierto? ¿Era una estrategia? ¿O realmente tenía datos que podían incomodar a gente muy poderosa?
Lo cierto es que el miedo ya estaba instalado, y la sensación de que algo le podía pasar, también. Porque cuando una mujer sola, sin respaldo, sin protección, empieza a denunciar cosas que otros no se atreven a mencionar, lo que siente no es paranoia, es riesgo real. Para el año 2019, Natasha Chait vivía en un estado de tensión constante. No era paranoia, no era exageración. Era una mujer que sentía que cada paso que daba estaba siendo observado, analizado y quizás hasta marcado. En los últimos meses de su vida, Natasha empezó a mostrarse especialmente preocupada. En sus redes sociales dejó varios mensajes en los que advertía que su vida corría peligro. Uno de los tweets más impactantes lo publicó el 5 de abril de 2018, poco después de su participación en La Noche de Mirta. No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca, no me voy a ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro, así que si eso pasa, no fui. Frases como esta no eran comunes, y menos aún cuando venían de alguien tan expuesta públicamente. Natasha sentía que había tocado intereses pesados, que no la iban a perdonar y que estaba sola. En esos días también declaró ante la justicia como testigo en el caso de los abusos cometidos en las inferiores del Club Independiente. Dijo tener pruebas, chats, audios y se presentó formalmente para colaborar. A pesar de las críticas, estaba convencida de que lo que hacía era necesario. Pero su situación anímica comenzó a deteriorarse. En entrevistas decía estar cansada, agotada, que sus hijos eran su motor, pero que se sentía cada vez más vigilada, cada vez más desprotegida. Estoy entregando material, estoy colaborando, pero también estoy cada vez más sola, le dijo a un periodista pocos días antes de su muerte. Llegamos hacia la noche del 22 de febrero de 2019. Natasha fue invitada a una reunión en el Salón de Eventos Xanadu en Tigre, provincia de Buenos Aires. Un lugar poco conocido, ubicado en una zona tranquila, alejada de los focos habituales. El encuentro supuestamente tenía fines laborales. Estaría presente un empresario llamado Raúl Belastiki Duarte, quien había estado en contacto con ella por una posible propuesta relacionada con medios digitales. También iban a asistir otras personas. A esa reunión Natasha llegó acompañada por su amigo Gustavo Bartolín, conocido como Voltio, un productor vinculado al ambiente del espectáculo. Allí se encontraron con el dueño del salón, Gonzalo Rigoni, y otras personas más. Pero lo que debía ser una reunión informal terminó de la peor manera, porque esa fue la última noche que se vio con vida a Natasha Chait. Según la investigación judicial, el encuentro en Xanadu comenzó cerca de las 21:30 horas. Hubo conversación, bebida, comida. Algunos testimonios hablan de consumo de sustancias, aunque ese punto siempre fue polémico, especialmente considerando que Natasha había declarado en varias oportunidades que estaba limpia y en tratamiento. Entre la 0000 y la 0100, Natasha habría empezado a sentirse mal. Se la vio descompensada y, según los testigos, fue trasladada a una de las habitaciones del lugar para que descansara. A las 01:49, según el expediente judicial, su cuerpo ya no tenía signos vitales. Fue Raúl Belastiki Duarte quien realizó la llamada al 911 minutos después. Pero aquí empiezan los puntos oscuros, porque sus declaraciones no coincidían con las de los demás presentes. Cambió su versión más de una vez. Incluso fue arrestado por falso testimonio. Dijo, por ejemplo, que había encontrado el celular de Natasha tirado, pero luego se descubrió que lo había guardado y ocultado. ¿Por qué mentir? ¿Qué había en ese celular? ¿Qué trataba de proteger? Además, el lugar donde se realizó el encuentro, el Salón Xanadu, no estaba habilitado como hospedaje, no tenía cámaras de seguridad, no se registraron ingresos, no se respetaron protocolos. Todo era extraño. La autopsia oficial indicó que Natasha había fallecido por un edema pulmonar producido por insuficiencia multiorgánica y que tenía rastros de sustancias en su organismo. Pero su familia, especialmente su hermano Ulises y su hija Antonella, nunca creyeron esa versión. A Natasha la silenciaron, dijo Ulises en varias entrevistas. Ella lo anticipó, lo advirtió y nadie hizo nada. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con una escena que dejó más preguntas que respuestas. Natasha estaba en una de las habitaciones del salón de eventos Xanadu, sin vida, acostada sobre una cama, desnuda, boca arriba. Lo que en un principio se intentó presentar como una descompensación accidental, pronto se transformó en una maraña de versiones encontradas. El salón de eventos Xanadu, ubicado en Villa Lañata, partido de Tigre, no estaba habilitado como hospedaje. Según los registros municipales, tenía licencia para funcionar como espacio de fiestas, pero no para pernoctar allí.
Sin embargo, la reunión se extendió durante horas, con varias personas circulando por el lugar sin ningún control oficial. No había cámaras de seguridad en funcionamiento. No se realizaron registros de entrada ni de salida. Nadie puede decir con precisión cuántas personas estuvieron realmente ahí. Y eso para una causa judicial es gravísimo. Todo lo que rodeaba ese lugar parecía salido de una historia mal contada, como si alguien hubiera intentado armar una versión y se le hubieran escapado demasiados detalles. El informe forense indicó que Natacha falleció por una falla multiorgánica causada por un edema pulmonar. También se señalaron restos de sustancias en su cuerpo, principalmente cocaína. Pero tanto su entorno como médicos allegados pusieron en duda este resultado. Su hermano Ulises, que había acompañado a Natacha durante su proceso de desintoxicación, aseguró públicamente que ella llevaba meses limpia y que se realizaba estudios médicos para demostrarlo. Natacha no consumía. Estaba en tratamiento, quería cuidar a su hijo. Algo pasó esa noche. Y lo que pasó, nadie quiere contarlo completo, decía Ulises. Otra cosa que llamó la atención fue el estado en el que se encontró el cuerpo. Según el informe de los peritos, no presentaba signos de violencia visibles, pero la posición en la que estaba, completamente desnuda, y el hecho de que no se hayan encontrado signos claros de asistencia inmediata, resultaba como mínimo llamativo. Además, los testigos no coincidían en sus declaraciones. Velastiki Duarte, quien supuestamente la había acompañado como representante o amigo, dio al menos 3 versiones diferentes de los hechos. Primero dijo que la encontró sola, luego dijo que la llevó a la cama, después negó haber tocado su celular. Pero finalmente se comprobó que sí lo tomó y lo ocultó. Por esta razón fue detenido por falso testimonio y estuvo algunos días preso. ¿Por qué mentir? ¿Qué había en ese teléfono que no podía salir a la luz? Otro de los asistentes, Gonzalo Rigoni, dueño del salón, aseguró que todos los presentes pensaron que Natacha estaba dormida, que la dejaron descansar en la habitación y siguieron la noche normalmente, que nadie notó nada extraño hasta que era demasiado tarde. Pero los peritos señalaron que Natacha ya llevaba varias horas sin signos vitales cuando se realizó el llamado al 911. Es decir, hubo un lapso de tiempo donde nadie hizo nada, o al menos nadie quiere admitir lo que realmente pasó. También hubo versiones contradictorias sobre si se llamó o no a una ambulancia, sobre quién estaba en qué momento, incluso sobre si hubo más personas presentes esa noche que no fueron mencionadas en la causa. La justicia, sin embargo, avanzó descartando rápidamente la posibilidad de un hecho delictivo. En cuestión de días, se habló públicamente de una muerte por causas naturales asociada al consumo. Y eso generó indignación, porque mientras los medios repetían que Natacha se pasó de la raya, su familia aseguraba que había sido silenciada, y que todo estaba armado para encubrir algo mucho más grande. La muerte de Natacha Yait dividió a la opinión pública. Por un lado, estaban quienes hablaban de una sobredosis trágica. Por otro, quienes veían algo mucho más oscuro. ¿Podía ser simplemente una noche que salió mal? ¿O estábamos frente a un caso de silenciamiento cuidadosamente disfrazado? Teoría 1. El encubrimiento. Una de las teorías más difundidas fue que Natacha murió porque sabía demasiado. Su participación como testigo en el caso de los abusos a menores en el Club Independiente había provocado ruido en círculos muy poderosos. Ella misma había dicho que tenía nombres de empresarios, periodistas, representantes y hasta políticos involucrados. Incluso mencionó que poseía pruebas que no se animaba a entregar por miedo a represalias. «Me van a silenciar. No sé cuándo, pero va a pasar», le dijo a su entorno. También había amenazado con exponer a figuras mediáticas con material sensible. Algunas de esas amenazas llegaron a redes sociales, y aunque muchos lo tomaron como parte de su estilo confrontativo, otros empezaron a pensar que ese material realmente existía. Su teléfono celular, por ejemplo, nunca fue peritado en profundidad por la justicia. El contenido fue extraído, sí, pero muchos sostienen que se borraron archivos importantes, especialmente chats y audios comprometidos. ¿Era ese el verdadero motivo detrás de tantas contradicciones? ¿Proteger a alguien más? Teoría 2. Una muerte inducida. Otra línea que circularon familiares y allegados es que Natacha no consumió por voluntad propia esa noche, sino que alguien le suministró una sustancia sin su consentimiento. Recordemos que según la autopsia, en su cuerpo había rastros de cocaína, pero también quedó constancia de que no había droga en el lugar, ni rastros ni envoltorios, nada. ¿Cómo es posible que haya una sustancia en sangre, pero no en el ambiente? Además, hay testigos que aseguran que ella no solía consumir en reuniones sociales, y menos si estaba con personas que no conocía bien.
Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si fue inducida? La teoría del envenenamiento o administración intencional no fue explorada con profundidad. La causa se cerró rápido, demasiado rápido. Teoría 3. El encierro emocional y el desgaste. También hay quienes, sin negar lo extraño del caso, creen que la muerte de Natacha fue una consecuencia trágica de la presión, el aislamiento y el agotamiento emocional que vivía. Desde la exposición mediática, las amenazas, los conflictos legales, las peleas familiares, todo la había dejado vulnerable. En ese estado, una recaída o un consumo involuntario podría haber tenido consecuencias fatales. Esta teoría no niega que había peligro alrededor de Natacha. Solo apunta a que tal vez su muerte fue consecuencia de una cadena de desprotecciones más que un acto directo. Lo que sí genera sospechas es que la justicia no investigó ninguna de las otras hipótesis con seriedad. No se analizó con rigor a los presentes, no se profundizó en los testimonios contradictorios, ni se hizo seguimiento sobre sus denuncias previas. Era como si alguien quisiera cerrar el caso cuanto antes. Como si mirar demasiado pudiera incomodar a muchos. Teoría 4. El teléfono y los archivos perdidos. Otra teoría gira en torno al celular de Natacha. Su hermano Ulises ha dicho en entrevistas que allí había material comprometedor, conversaciones con abogados, capturas, videos, nombres. Sin embargo, nunca se supo con certeza qué se recuperó del teléfono. Y la forma en que Velastiki Duarte ocultó ese aparato durante varias horas genera aún más sospechas. ¿Qué había en ese celular? ¿Y por qué alguien se arriesgaría a mentir para quedarse con él? El contenido jamás fue exhibido públicamente, y ni la familia ni la defensa de Natacha tuvieron acceso total a esa información. Todas estas teorías circulan desde el primer día. Ninguna fue probada, pero todas tienen algo en común. La sensación de que la verdad, esa verdad completa, aún no fue dicha. Después del escándalo, del caos mediático y de las versiones cruzadas, quedó algo mucho más profundo: el dolor. Una familia que no bajó los brazos, un hijo sin su madre y una sociedad que se dividía entre el morbo y la indignación. Ulises Yait, el hermano menor de Natacha, se convirtió en la cara más visible de la búsqueda de justicia. Desde el primer momento puso en duda la versión oficial, expuso contradicciones en la investigación y llevó el caso a los medios y a la justicia, una y otra vez. A mi hermana la mataron. Lo disfrazaron de accidente, pero no fue, dijo en múltiples entrevistas. Ulises denunció irregularidades en el procedimiento policial, destrato por parte de la fiscalía y lo que él llama un blindaje judicial para proteger a los poderosos. También criticó el manejo de la autopsia y exigió una nueva pericia, pero sus pedidos fueron sistemáticamente rechazados por la justicia. Además, reveló que Natacha recibía amenazas constantes antes de su muerte, algunas incluso documentadas, con audios, mensajes y publicaciones que alertaban sobre lo que podía pasarle. Si aparezco muerta no fue un suicidio ni una sobredosis, había dicho Natacha en Twitter. Una frase que hoy resuena como un eco inquietante. Natacha dejó un hijo, Valentino, que en el momento de su fallecimiento tenía apenas 12 años. Desde entonces la vida del niño cambió radicalmente. Ulises asumió la tutela legal y lo crió como si fuera su propio hijo, alejándolo del foco mediático, de las entrevistas y de los medios que durante años habían expuesto a su madre sin filtro alguno. Mi prioridad es protegerlo. Que crezca en paz lejos de todo esto, declaró Ulises más de una vez. Valentino recibió apoyo psicológico y a pesar de todo el dolor que cargó desde muy pequeño, se convirtió en un símbolo de resiliencia, de fuerza, una de las pocas cosas que aún mantienen unido a lo que quedó de la familia Yait. La cobertura mediática de la muerte de Natacha fue desde el principio tan intensa como cuestionada. Algunos canales la presentaron como víctima, otros como culpable, y otros simplemente como un espectáculo. Se repitieron imágenes de su cuerpo, se especuló con su intimidad, se hicieron paneles televisivos analizando su personalidad, pero muy pocos se detuvieron a hablar de lo que realmente pasaba detrás. Una mujer que estaba denunciando abusos y redes muy poderosas. Fue como si su pasado la condenara, como si por haber sido vedette o hablar sin filtro no mereciera justicia. Esta lógica fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, periodistas independientes y figuras del espectáculo que habían conocido a Natacha fuera de cámaras. ¿Qué pasa cuando una mujer mediática denuncia? ¿Y si esa mujer no entra en el molde de víctima perfecta? ¿La tomamos en serio o la deslegitimamos? Más allá del escándalo, el caso de Natacha dejó una marca en la opinión pública.
Abrió debates incómodos sobre el trato que reciben las mujeres en los medios, sobre la justicia selectiva y sobre el silencio que muchas veces rodea a las víctimas de redes de abuso. También inspiró a otras personas a hablar, testigos, víctimas, activistas. Muchas de ellas dijeron haberse sentido identificadas con su lucha. Aunque no siempre compartían sus formas, valoraban su valentía. Natacha no tenía miedo de hablar. Por eso era tan peligrosa para algunos, dijo una periodista que la entrevistó en sus últimos días. Hoy su nombre se sigue mencionando en redes cada vez que sale a la luz una causa que involucra abuso, trata o complicidad del poder, como si su historia se hubiera transformado en un símbolo, aunque nunca tuvo el cierre que su familia tanto buscó. Y mientras su hijo crece y su hermano sigue alzando la voz, queda una pregunta que todavía flota en el aire. ¿La historia de Natacha fue una tragedia inevitable? ¿O el resultado de haber tocado nervios que nadie se atrevía a exponer? Una vez que las luces se apagaron, las cámaras dejaron de grabar y los titulares dejaron de mencionar su nombre. La vida siguió. Pero ¿qué pasó con las personas que compartieron las últimas horas con Natacha Yait? ¿Cómo afectó el caso a cada una de ellas? Gonzalo Rigoni era el propietario del salón de eventos Xanadu, el lugar donde Natacha fue encontrada sin vida. Fue uno de los primeros en declarar y aseguró que esa noche no había consumido nada, que solo prestó el espacio para la reunión y que cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien, llamó de inmediato a emergencias. A pesar de ser una de las personas que estaban presentes en el lugar, Rigoni nunca fue imputado ni detenido. La justicia determinó que no había pruebas suficientes para considerarlo responsable directo de lo ocurrido. Después del escándalo, desapareció del radar mediático. Cerró Xanadu, se alejó de las redes y evitó por completo cualquier aparición pública. Algunos dicen que se mudó, otros que cambió de rubro, pero lo cierto es que su nombre quedó marcado para siempre por esa noche. Raúl Velastiki Duarte fue quien llevó a Natacha a la reunión esa noche. En un principio se presentó como su productor y amigo, pero sus declaraciones fueron contradictorias y terminó siendo detenido por falso testimonio. Afirmó que Natacha había llegado en su propio auto cuando en realidad él la había transportado. También dijo que ella estaba bien al ingresar al salón, pero las cámaras mostraron que ya presentaba signos de desorientación. Estuvo detenido durante unas horas y luego fue liberado. Pero desde ese momento su credibilidad se vino abajo. ¿Por qué mintió? ¿Qué quería ocultar? ¿Fue por miedo, por presión o había algo más? Velastiki declaró que solo quiso proteger a Natacha de un escándalo mediático, pero para la familia su participación sigue siendo sospechosa. Después del caso, intentó continuar con su carrera en medios, pero su reputación quedó severamente dañada. Al poco tiempo se retiró del ambiente artístico. Gaspar Fonolla, otro de los presentes en Xanadu, dijo que solo había ido a hablar de negocios y que desconocía si había sustancias en el lugar. Su nombre fue mencionado en varias notas, pero nunca fue imputado. Se negó a dar entrevistas, y aunque su participación fue menor en comparación con otros, formó parte del círculo de personas que sabían que Natacha no estaba bien y no habrían actuado con la urgencia necesaria. ¿Indiferencia? ¿Miedo? ¿O simplemente una reacción tardía? Hasta hoy Fonolla sigue fuera del radar público. Mercedes fue presentada como una empleada que ayudaba a organizar los eventos en Xanadu. Esa noche también estaba presente. Declaró que vio a Natacha acostarse en una de las habitaciones y que no notó nada extraño. Pero como en los otros casos, su testimonio fue impreciso y con varias inconsistencias. Dijo que pensó que Natacha dormía, que no le dio importancia, que no sabía lo que estaba pasando. Una de las preguntas que sigue sin respuesta es: ¿cómo es que nadie se dio cuenta que algo estaba realmente mal hasta que ya era demasiado tarde? Mercedes también fue descartada por la justicia como posible responsable directa. Daniel Salazar, apodado Voltio, era DJ y conocido de Natacha. Fue mencionado en las causas por su cercanía con algunos de los involucrados, aunque no estuvo presente esa noche. Sin embargo, el hermano de Natacha lo señaló como parte de un grupo que tenía información clave sobre las amenazas que ella estaba recibiendo. Salazar negó tener cualquier tipo de responsabilidad, pero su nombre apareció también en los días previos a la muerte de Natacha, vinculado a publicaciones donde ella decía temer por su vida. Aunque su rol nunca fue esclarecido por completo, quedó en la nebulosa, como tantos otros personajes secundarios de esta historia. Lo que más indignó a la familia y a una gran parte de la sociedad fue que a más de 5 años del fallecimiento de Natacha Yait no hubo un solo imputado por su muerte. Ninguno de los presentes enfrentó cargos penales por abandono de persona, encubrimiento o negligencia.
La causa fue archivada como muerte dudosa sin signos de violencia, y aunque la familia apeló esa decisión más de una vez, nunca lograron que se reabra el expediente. Para muchos, esto fue la confirmación de que alguien estaba protegiendo a los involucrados o que simplemente nadie quiso investigar a fondo lo que realmente pasó. Todos los que estuvieron ahí siguieron con sus vidas. Algunos cambiaron de nombre, otros de ciudad, pero todos tienen algo en común. Estuvieron presentes en la última noche de Natacha, y hasta hoy no enfrentaron consecuencias judiciales por ello. A veces, cuando la verdad no cierra, aparecen las teorías. Algunas nacen del dolor, otras del miedo, pero muchas surgen cuando los hechos no encajan con las explicaciones oficiales. Y en el caso de Natacha Yait hay muchas cosas que no encajan. No sabemos cuál de estas teorías es cierta. Tal vez ninguna lo sea del todo. O quizás todas tienen algo de verdad. Lo que sí sabemos es que Natacha Yait murió en condiciones que jamás fueron aclaradas, que sus denuncias quedaron sin investigar, que el expediente fue archivado sin respuestas, y que hoy su familia sigue esperando justicia. Cuando alguien muere, su historia se apaga, pero hay veces en que esa historia sigue viva, porque incomoda, porque sacude, porque señala, y eso fue lo que pasó con Natacha Yait. Aunque su caso fue cerrado oficialmente como una muerte sin violencia, lo que Natacha dijo en vida no se pudo enterrar tan fácil. En sus últimos meses, Natacha había hablado de redes de explotación vinculadas con el mundo del espectáculo, el deporte y la política. Dio nombres, mostró mensajes, señaló vínculos entre menores, figuras conocidas y manejos de poder. Muchos de esos nombres siguen sin ser investigados a fondo. No dejó pruebas contundentes, pero sí dejó dudas gigantes. Y eso nunca se investigó. Su paso por el programa de Mirta Legrand, donde habló del escándalo en el Club Atlético Independiente y denunció amenazas, fue uno de los momentos más polémicos y recordados de la televisión argentina reciente. La familia Yait, especialmente su hermano Ulises, ha sido una de las voces más constantes pidiendo que el caso no quede en el olvido. Presentaron pruebas, hicieron denuncias públicas, expusieron contradicciones en la causa, criticaron el rol de la policía, la fiscalía y los medios. Señalaron que el expediente fue cerrado en tiempo récord, sin agotar líneas de investigación. Para ellos no fue solo negligencia, fue encubrimiento. Ulises Yait, en particular, se convirtió en una figura clave en la lucha por mantener viva la memoria de su hermana. Lo ha dicho en múltiples ocasiones. Natacha era una testigo clave y terminó muerta. El tratamiento mediático del caso también fue duramente cuestionado. Muchos medios hablaron de su vida íntima, de su pasado en el espectáculo, pero no profundizaron en sus denuncias. Se repitió una y otra vez la hipótesis de la muerte accidental, mientras que los detalles incómodos se dejaban de lado. Algunos programas ridiculizaron su figura o la mostraron como alguien poco creíble. ¿Se la desestimó por lo que decía o por quién era? En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a reclamar otra narrativa. Nació el hashtag #Justicia por Natacha, y con él una conversación más profunda sobre lo que su historia representaba. Más allá del caso judicial, Natacha Yait dejó una marca en la opinión pública. Su historia abrió debates que hasta ese momento estaban dormidos. ¿Por qué se ignora a las mujeres que denuncian? ¿Qué pasa cuando alguien se anima a tocar intereses poderosos? ¿Quién protege a los que se atreven a hablar? Hoy, a más de 5 años de su partida, el nombre de Natacha Yait sigue generando controversia. Algunos la recuerdan como una figura polémica, otros como una víctima de un sistema que no supo, no quiso o no pudo protegerla. Pero todos coinciden en algo: su historia todavía no terminó de contarse. Si esta historia te impactó, te invito a compartirla, a no olvidar, a seguir preguntando. Porque Natacha no fue solo un escándalo en los medios, fue una señal de alarma que todavía nadie quiso escuchar. Suscríbete para más casos como este. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y sobre todo, no dejes de cuestionar lo que te dicen. A veces la verdad no grita, pero se escucha si sabemos dónde mirar.